sit by myself talking to في حاجات تتحس وما تتقالش وإن جيت أطلبها أنا مقدرش. Si han visto que en las últimas semanas Jungkook nos ha mostrado las cosas que estaría dispuesto a hacer por Taehyun sin que nadie pudiera intervenir en ello, realmente no pude evitar pensar en todas esas ocasiones en las que Jungkook lo dio todo para hacerlo feliz y proteger su relación en el proceso. Principalmente una de ellas fue cuando Jungkook literalmente abandonó a millones de personas que estaban viendo su live en Weverse para hacer un en vivo en Instagram solo porque Taehyun se lo había pedido. Él solo estaba molestándolo con que se hiciera responsable de las consecuencias que eso traería después, teniendo a Taehyun prometiéndole que Hyun se haría cargo de todo, y haciendo que Jungkook le siguiera el juego como siempre lo había hecho, porque la felicidad que podía ver en Taehyun cuando accedió a seguirle la corriente y su timidez no podía dejar de evidenciarse, fue una de las cosas que más pudimos disfrutar al ver a Jungkook hacer todo por verlo feliz. También cuando reveló su cuenta de Instagram para Taehyun porque Taehyun quería hacer live desde esa aplicación. No le importó que su cuenta fuese expuesta si tenía la intención de hacer feliz a Taehyun. Su sola acción nos demostró que el amor también puede verse de esta manera, y la forma en la que se veían tan felices y volvían a repetir sus travesuras del 2023 siguió siendo la cosa más romántica que pudimos presenciar en la actualidad. Otro de los momentos en los que Jungkook hizo cosas asombrosas por Taehyun y logró cumplir con esa felicidad que solo él puede brindar fue justo cuando Jungkook viajó desde Corea a Hawái, después de que Taehyun le escribiera que quería verlo y lo extrañaba. Jungkook no dudó en tomar un avión y alcanzar a Taehyun sin dudarlo. Su capacidad para hacer posible lo imposible nos hizo ver las cosas que él podría hacer, solo para hacer feliz a Taehyun, y eso habla muy bien de la relación tan bonita que comparten. El día que pasaron todo el día juntos y nos regalaron un precioso live donde se podía ver la comodidad que sentían al lado del otro, aun cuando Taehyun le pidió no decir nada y mantenerse en silencio para escuchar música juntos, fue bonito haberlos visto hacer esto, sin pedir permiso de nadie. Y luego, cuando ese mismo día habían ido a cenar juntos a un restaurante de barbacoa en Los Ángeles, me sorprendió lo mucho que se habían extrañado durante todos estos años, no porque no se hubiesen visto entre sus descansos, sino porque amaban ser los únicos que podían compartir sus momentos y también mantenerlos en secreto, solo para ellos dos. Que le cantara una canción de amor que hablaba sobre la búsqueda de alguien que el protagonista siente que es esencial en su vida, describe un viaje tanto físico como emocional, en el que siempre está en movimiento hacia un destino desconocido, pero muy deseado. La imagen de mirar la pared de una habitación acompañado solo de fantasmas transmite soledad y la necesidad de escapar hacia esa persona que le da sentido a su vida. También toca el tema de la identidad y el destino, donde el protagonista no cree mucho en la idea del destino, pero al conocer a esta persona, empieza a dudar de sus propias creencias. Esto muestra cómo las conexiones con otros pueden cambiar la forma en que entendemos quiénes somos y hacia dónde vamos. Las menciones a cambios y traer el relámpago hacen pensar que está a punto de vivir una revelación o un cambio importante en su vida. Y el hecho de que Jungkook se la cantara a Taehyun y Taehyun nos hiciera saber, como un recuerdo bonito para él, nos deja con la sensación de que Jungkook haría eso y mucho más por Taehyun. Esto me recordó cuando Taehyun dijo que las espinas de los árboles parecían dolorosas en su caminata con los demás. Al escucharlo, Jungkook le preguntó si quería que los apartara, sonando tan dispuesto a luchar contra la naturaleza por Taehyun, aunque sonara bastante imposible. Jungkook todavía está tan dispuesto a lo que fuera por él. El día del live que hicieron cuando el de Instagram no funcionó, Jungkook estaba tan atento a él que se dio cuenta de lo incómodo que estaba Taehyun ahí sentado, y le ofreció su propia silla para que Taehyun no estuviera en aquella posición, tan atento a sus necesidades y tan considerado como solo Jungkook podría hacerlo por Taehyun. Pero cuando Taehyun tenía tanto miedo de saltar y Jungkook no lo pensó dos veces, cuando ya estaba escalando la pared para alcanzar a Taehyun desde esa altura y hacerle saber que estaba apoyándolo desde la distancia, fue tan bonito saber que Jungkook estaba dispuesto a demostrarle a Taehyun que estaba para él en todo momento. Su voluntad de ir hasta arriba y decirle a Taehyun que lo apoyaba fue el acto más puro y sincero que pudo mostrar a su cercanía con Taehyun, porque gracias a las palabras que recibió de su parte, confirmó que sentía menos miedo que antes y logró saltar junto a Jungkook, sabiendo que todavía seguía para él. El hecho de que llevara a Taehyun en su espalda sin ninguna queja después del concierto, también hablaba de la fuerza de su voluntad para poder verlo feliz. Y cuando Jungkook aparentemente tenía los pañuelos a un lado de Taehyun, mientras tenía a Taehyun en sus piernas y ambos veían una serie en el iPad de Jungkook, también podíamos saber que estaba cuidando a Taehyun así de cerca. La forma en la que ninguno parecía disgustado por la cercanía y por el contrario se veían tan felices de esa manera fue lo que más nos emocionó por la callada de boca que les dieron a más de una.
Terminar su agenda de Qatar y decidir pasar tiempo con Taehyung en un hotel de lujo, en lugar de irse a su propia casa a descansar, hablaba de la profundidad de su consideración por él. Publicar a Taehyung primero en su cuenta de Instagram antes de cerrarlo y luego aceptar una colaboración solo con él, también es una forma de hacer lo que sea si se trata de Taehyung. No importa qué tanto hayan logrado para que Jungkook lo ocultara, no borrará el hecho de que la colaboración siga disponible aún en el perfil de Taehyung. Porque amar es una forma de ver a la persona como tu única prioridad. Jungkook ha hecho demasiadas cosas por Taehyung, incluso protegiéndole de comentarios que pudieran atacarlo. Su constante necesidad de verlo feliz ha hecho que sus acciones hablen más que las palabras. Y aunque muchas personas no puedan soportarlo, la realidad es que Jungkook haría esto y mucho más solo por Taehyung.